Bueno, ustedes me pidieron reviews más largas. El capítulo de esta semana es titulado El legendario bar. Hasta este punto hay dos bares que se nos vienen a la mente, pues ya han aparecido antes en la obra. Sin embargo, Oda quería baitear a los lectores al hacer que todos pensemos que el título hacía referencia al bar que está ubicado a las orillas del país de Elbaf. Pero como vemos más adelante, no solamente estaban equivocados todos los que pensaban que de esto se trataría el capítulo, sino que además el legendario bar al cual hace referencia el título del capítulo es otra de las troleadas históricas del autor que nos tuvo a nosotros, los lectores, troleados durante 17 años y callando nuevamente los brutales presagios que este autor añade en su manga. En la portada tenemos la edición número 39 de la chica Oni Yamato, donde la vemos finalmente rezar frente a la tumba de aquel personaje misterioso que, aunque no lo crean, estuvimos más de un mes sin señales de quién es o quién podría ser. Pues entre pausas y portadas a color, tuvimos casi 5 semanas sin portada. Esta vez vemos a las tres chicas enfrente de una tumba tradicional del país de Wano, un madero con una inscripción que lee el nombre del difunto, y se nos cuenta que este guerrero falleció luchando contra Kaido, mientras Ulti está en el fondo de la ilustración moldeando un gigante con la forma de Kaido. Creo que todos pensamos lo mismo cuando leímos esta parte, y es que si bien a primera se puede considerar que lo que Ulti está haciendo es una falta de respeto imperdonable, pues está literalmente rindiéndole tributo al culpable de quitarle la vida a este gran héroe justo frente a su tumba, tenemos que entender que esta chica tiene una conexión emocional muy profunda con el ex emperador. Según sabemos, él fue quien los adoptó a ella y a su hermano cuando no tenían dónde ir y perdieron a su padre. No solo eso, sino que además de entre todos los piratas bestia, estos dos formaban parte del grupo más selecto y cercano al capitán, por lo que su relación era mucho más cercana, y no sería una exageración decir que Kaido fue un padre para ellos. Lo sé, aún con todo esto sigue siendo una falta de respeto, o mejor dicho de sentido común, el construir este muñeco frente a la tumba, pero así es ella, y es entendible que siendo una niña loca y que nunca recibió la educación correspondiente, haga este tipo de cosas. Ahora, sobre la figura misteriosa que yace en este lugar, no hay demasiadas opciones que barajar. Hay gente de la comunidad que ha postulado a Kyo, hacha plateada. Sin embargo, no hay pruebas que nos demuestren que él nació fuera del país de Wano, y considerando que esta figura histórica se trata de alguien que nació en el West Blue, no me atrevería a darme 20 volteretas para tratar de justificar que Hacha Plateada haya nacido en este mar, aunque debo admitir que la teoría de su tumba siendo realmente su hacha enterrada en la nieve suena durísimo, y pensándolo bien, tampoco se nos ha dicho 100% que haya nacido en Wano. Otra teoría que se ha barajado y creo que está muchísimo más cerca de ser verdad, es la de este personaje misterioso tratándose de Jigoro. Si su nombre no te suena, es completamente entendible, pues hablo de este zombie que conocimos en Thriller Bark. No solamente su Vibrecar señaló hace un par de años que él había nacido justamente en el West Blue, calzando perfectamente con la descripción de las semanas pasadas, sino que encima su nombre, Jigoro, es escrito con un formato japonés tradicional. Para hacer las cosas cortas, se podría decir que el Goro al final de su nombre hace una referencia a que es el quinto hijo de una familia. Por supuesto, esta es una costumbre del Japón más tradicional, y es por eso que lo hemos visto aplicado en personajes del mismo país de Wano, como Hyogoro. No es por nada que los nombres de cada personaje en toda la obra que terminan con sufijos Ichiro, Jiro, Saburo, Shiro y Goro, que significan primer hijo, segundo hijo y así sucesivamente, son personajes exclusivamente provenientes del país de Wano, pues este es el único país en todo el universo de One Piece que sigue las costumbres del Japón tradicional de la era Edo, confirmando así que este zombie viene de este país, pues nadie más en todo el manga que no sea de dicho lugar tiene este formato de nombre. Esto solo tiene más sentido cuando pensamos que Gekko Moria viajó al país de los samurái, profanó tumbas de grandes guerreros históricos como lo fue el caso de Ryuma para su ejército, y así nadie haya podido encontrar su cadáver porque se lo llevó este Shichibukai. Y por supuesto, tenemos que considerar que todo el flashback que estamos viendo justo ahora se revuelve alrededor de personajes que terminaron siendo zombies de este pirata, como lo son muchos de los Rocks. Por ahora, Jigoro es el personaje cuya apuesta tiene más sentido para ser el guerrero misterioso, que por alguna razón y a pesar de haber nacido fuera del país de los samurái, adoptó un formato de nombre tradicional que únicamente se usa en esta isla. ¿Quién sabe?
Puede que esta mini historia termine con un gran giro y que de repente haga valer la pena este año completo de ver a esta chica Oni comiendo bolas de arroz y caminando. En este capítulo, por difícil que sea de creer, aparece el pequeño y legendario Katakuri. Y considerando que ha aparecido 3 veces en el tiempo que Bonchan no ha aparecido ninguna, esto confirma que veremos a nuestro bailarín favorito la próxima semana. Pues todos saben que 3 Katakuris son igual a un Bonchan, habiendo cubierto el título y portada. ¡Vamos con el capítulo! El capítulo comienza y somos testigos de lo horrible y poco coordinada que era la rutina del grupo de piratas Rocks. No solo ninguno de sus movimientos calzaba ni tenía sinergia alguna con el resto de sus tripulantes, sino que encima estos pasaban todo el tiempo saboteándose intencionalmente los unos a los otros, demostrando que si pueden dejar a uno de ellos atrás en pos de quedarse con una mayor parte del botín, lo harán sin problema alguno. Es más, la mente maestra detrás de todo este incidente es Shiki. Jamás en la vida pensé que este personaje iba a jugar el papel de payaso dentro de esta tripulación, y por más que uno pueda excusarse diciendo que eran jóvenes, irresponsables y su inmadurez los hacía ser más traviesos, eso no quita el hecho de que es impactante ver al gran pirata que algún día sería conocido como el León Dorado, quien personalmente desafiaba al rey de los piratas a una batalla 1 contra 1, y quien para ser derrotado requirió enfrentarse a 2 monstruos de la marina al mismo tiempo. Alguna vez fue un payasito que ponía estas caras traviesas y hacía maldades. Por supuesto, a quien le están robando es una supuesta oficina mundial de la filantropía. Un edificio gigante que supuestamente administraba los miles de millones que eran donados a la caridad de manera sistemática y supuestamente justa. Obviamente se nos da el giro argumental de que esta gente no hacía desembocar los fondos a los niños pobres a quienes se jactaban de ayudar económicamente, sino que en verdad, entre los viejos que conformaban dicha federación, se repartirían el dinero haciendo desembocar poco o nada en los niños. Esto no es una sorpresa tan grande, es un truco que Oda ya había usado antes en la obra con Mother Caramel y su supuesta aura de monja amorosa sacrificada y que le entregaba todo a sus pobres niños huérfanos, siendo realmente una horrible criminal que vendía a todos los niños como ganado para convertirse en soldados de la manera más fría posible. Ver casos como el de Mother y como el que tenemos en este capítulo nos hace imaginarnos cuántas instituciones hay más alrededor de todo el universo de One Piece que dicen ser caridades, orfanatos, escuelas o cualquier centro de apoyo a los niños, que en verdad son grises instituciones de lavado de dinero y lugares donde cometer crímenes sin que nadie lo sospeche. Por supuesto, esto está aquí también para representar un dilema moral al lector. ¿Lo que hizo Rocks está bien o está mal? Dicen que ladrón que le roba a ladrón tiene 100 años de perdón, y de paso esta escena también nos ayuda a no satanizar demasiado al personaje, haciéndole robar bienes a niños pobres, y lo convierte más en seas tú o yo el ladrón, da igual, pues el dinero no terminaría llegando a los niños de todas maneras. Esta tripulación de piratas es un desastre total, y me imagino que todo el mundo está contento, incluyéndome, al verlos vivir un día a día como si se tratara de una tripulación más. Oda perfectamente podría darnos a entender con un texto del narrador lo desastrosas que eran sus jornadas y acerca de las muchas peleas internas que pasaban teniendo, pero verlo de primera mano y entender la violencia real que existía entre sus miembros, incluso en medio de una operación tan importante como esta, es abrirnos la ventana a una segunda tripulación pirata como nunca antes lo habíamos visto. Por ejemplo, durante un capítulo vimos a los piratas antiguos de Brook. Durante pequeños flashbacks también hemos visto tripulaciones cantando o teniendo una corta escena de interacción, pero nunca antes Eiichiro Oda se había dado un flashback completo con diversos capítulos seguidos enseñándonos cómo una segunda tripulación, aparte de la principal que venimos siguiendo durante cientos de capítulos, interactúe y viva el día a día teniendo aventuras. Es como si estuviésemos ahora leyendo Rocks Peace, dándonos temporalmente un nuevo grupo de protagonistas. Este pasado es especial por eso, porque es diferente a todos los que hemos visto antes. Les aseguro que el que mejor lo está pasando con todo esto es el autor, pues luego de 28 años atado a un grupo de protagonistas que, si bien les aseguro que quiere y adora con todo su corazón, nunca viene mal un respiro de aire fresco, y el poder darse el lujo de escribir la historia de otro grupo de protagonistas por un par de meses es algo que les aseguro que Oda está disfrutando como nunca lo había hecho.
Antes de cualquier cosa y de que estos piratas siquiera sepan qué está sucediendo y de dónde llegaron esas bombas, vemos que Shirohige no está muy feliz con el chiste de su compañero y básicamente les dice: si yo no voy a subir, ustedes van a bajar, dándonos un ataque descomunal usando su Gura Gura no Mi, que de paso se nos confirma que ya la tenía en estas etapas de la historia, haciendo el típico ataque piola de este gran pirata, deformando por completo las placas tectónicas, desconfigurando el mar y bugueando el mismo planeta. Sí, el poder de Barba Blanca estaba bastante balanceado para el mundo de One Piece, pero de nuevo, no deja de ser interesante ver a piratas tan legendarios como él actuar de manera impulsiva solo por una venganza ante una travesura. Es acá cuando tenemos a Kaido, quien le hace un comentario bastante interesante a su compañero, diciéndole que, a decir verdad, siente algo de envidia por su poder y que a él le gustaría tener una Akuma no Mi también. Es curioso, si te pones a analizarlo, en esta tripulación pirata había miembros con las frutas más poderosas de todo el mar, no solo Barba Blanca como acabamos de ver, sino que también Big Mom, y como vemos literalmente en la siguiente viñeta, Shiki el león dorado hace de las suyas troleando a su tripulación al partirse de la risa mientras usa sus poderes para levitar, siendo que tiene compañeros con frutas tan fuertes y que le ayudan tanto a la hora de la batalla. Es entendible que quien ya tenía un poder base monstruoso y más que suficiente, tenga hambre por más poder y quiera bufearse con una fruta al ver a todos sus compañeros siendo más fuerte gracias a ellas. Por supuesto, esta escena está aquí para actuar como presagio de algo que ya sabemos que sucederá, como lo es él comiendo la fruta del dragón al finalizar el combate de God Valley gracias a la ayuda de Big Mom, por lo que si bien parece un diálogo un poco forzado y puesto solo para que calce con algo que ya sabemos que terminará pasando, nos abre un poco la ventana de la mente de este hombre y nos ayuda a ver que incluso él, alguna vez, estuvo hambriento para aumentar su nivel de poder y sintió que el que tenía en ese momento era insuficiente. Y por supuesto, nunca está mal ver a Shirohige actuando como padre en etapas tan tempranas de la historia. Ese Kaido dragón gigante que no parecía temerle a nada ni estar por debajo de nadie, alguna vez fue un joven que hacía comentarios tan humillantes como este en comparación a la altanería que tendría más adelante. Me pregunto si este diálogo está acá para demostrar algo más interesante aún, y pasa lo siguiente. Casi al final de su batalla con Luffy, el rey de las bestias declara que las frutas del diablo no son nada más que un complemento y que el Haki es lo único capaz de dominar el mundo entero. ¿Significa esto que el Kaido de aquella batalla contra Luffy está mirando a su yo del pasado con desilusión? O mejor dicho, reflexionando sobre su pasada ingenuidad. Ya saben, es como si en ese momento le hubiese dicho a Luffy: yo antes pensaba que si conseguía este poder sería invencible. Yo también fui inmaduro alguna vez. Y ese Kaido inmaduro es justamente el que vemos acá, el que busca tener una fruta del diablo y cree que es lo que necesita para conquistar el mundo, y no Haki. Oda realmente está haciendo un speedrun tan épico como yo jugando Mario 64 para construir toda la carrera de pirata de este hombre. Pero antes de pasar a una nueva hoja enlistando todas las hazañas que esta tripulación obtuvo, hay algo que realmente me gustaría comentar y discutir. Hay gran parte de la comunidad de One Piece que ha estado estos últimos días barajando la posibilidad de un traidor dentro de las filas de los Piratas Rocks, solamente basados en lo que se ve en esta página. Se está insinuando que ya que llegó la marina, uno de ellos filtró el plan y vendió al resto de sus compañeros. Es más, como Barba Blanca lo dice en el siguiente diálogo, esto está haciendo que la comunidad realmente dude. Sin embargo, mientras yo no descarto de ninguna manera que en algún momento de la historia, especialmente durante God Valley, alguno de ellos se haya dado la media vuelta en pos de sobrevivir y hayan decidido arremeter contra sus propios compañeros, siendo que ya lo están haciendo en esta misión tan pequeña en comparación a la escala que tendrá God Valley, no creo que este sea el caso y creo que muchos fans se están rebuscando en esta parte del capítulo. Por el simple hecho de que en la página anterior dejan en claro que los ancianos de la Casa de la Filantropía ya habían llamado refuerzos, y especialmente se nos comunica que van en camino. Por lo tanto, puede que Oda con este diálogo de Shirohige dé a entender que todos los Piratas Rocks estaban acostumbrados a que se traicionen los unos a los otros, pero no es que haya pasado en este momento, y no es que haya un solo traidor más especial que esté todo el tiempo velando por la caída de este grupo, sino que todos están constantemente haciéndolo. Continuamos y tenemos una página completa en la cual se nos describe una que otra hazaña de este grupo.
Por ejemplo, incineraron 14 puertos, destruyeron 5 ciudades, colapsaron un país completo e incluso Oda llega a un nuevo nivel de construcción de universo nunca antes visto en One Piece, al presentar, por primera vez me atrevería a decir oficialmente en toda la obra, un artículo del Código Civil del universo de la obra, pues incluso a mí se me hace un poco extraño que introduzca un recurso nuevo y tan importante como un sistema legal y al terminar la obra solo conozcamos uno de estos, siendo justamente la 18. ¿Cómo se nos explica? Esta consiste en el crimen de eliminar antecedentes penales. No se nos especifica si eliminaron sus propios antecedentes, lo cual en verdad sería lo más coherente en este caso, y encima ayudaría con todo el misterio de esta tripulación habiéndose borrado de la historia, haciendo así que tenga sentido que los marines que se enlistan en la institución en la actualidad no hayan podido estudiar acerca de la historia de los piratas Rocks, pues todos los documentos históricos que narraban sus crímenes y sus registros a través de los mares habían sido eliminados por ellos mismos, convirtiendo así a la tripulación en algo que era solo narrado de boca en boca, y no habían documentos que den fe que alguna vez existieron o cometieron sus crímenes. Por cierto, algo que me fascina de esta página es ver cómo Rocks lleva a cabo un ataque que estoy 100% seguro que se trata de la nación soberana. Si recordamos bien, esta es una técnica que tanto Kaido como Big Mom podían llevar a cabo. Y el ejemplo más claro de esto lo tenemos en el arco de Wano, en donde ambos usaron este poder al mismo tiempo combinando sus fuerzas y así dándole el doble de potencia. Esta escena nos explica que esta técnica no es algo que hayan aprendido por su cuenta, sino que al parecer lo aprendieron al ver cómo lo usaba su capitán, quien daba un revés de espada que disparaba un cañón de poder capaz de desintegrar lo que sea que se le cruce, quien a su vez lo aprendió de Harald, su amigo. Sabemos que esta es una técnica de la tribu de los gigantes, y en Whole Cake ya se nos hacía raro que Big Mom pueda usarla, ya que para cuando apenas era una niña, su relación con esta tribu ya estaba por los suelos, haciendo que no haya un rango de tiempo en el cual pudo haber aprendido o entrenado con ellos. Sin embargo, si tanto ella como Kaido lo aprendieron desde su capitán, quien sí tenía una buena relación con Elbaf, esto explicaría cómo esta técnica fue heredada entre estos tres grupos, y crearía una pregunta que me vengo haciendo hace bastante rato, con Big Mom siendo capaz de aprenderla. Nos movemos y nos encontramos con el rey Harald, quien como siempre está pasando por dolores de cabeza al intentar formalizar su país frente al gobierno mundial. Vemos que como siempre los agentes de esta institución llevan a cabo sus oscuras tareas de tratar como ganado humano a todos los habitantes de países no afiliados al gobierno. Sin embargo, acá se produce una lamentable coincidencia, uno de esos reinos que está a punto de ser sacrificado, con potencialmente cada uno de sus habitantes estando destinados a convertirse en esclavos para vivir una vida de sufrimiento y lenta agonía, fueron gente que en el pasado le brindó ayuda al reino de Elbaf y que se relacionaron con el rey Harald directamente. Oda pone sobre la balanza el valor de la vida. ¿Qué importa más? ¿El hecho de que sean una nación que comparte sus conocimientos y convierte al mundo en un lugar mejor? ¿O si están al día con el pago de sus monedas a los cerdos del gobierno para que puedan comer sus langostas premium? El rey Harald tiene la respuesta más que clara dentro de su corazón, y al ver que no solamente el agente es un cara dura que lo amenaza con quitarle toda posibilidad de aliarse con el gobierno si se entromete, sino que además le demuestra que habla en serio disparándole a una mujer como ejemplo, Harald no tiene duda alguna de quién es el que está mal acá, ni tampoco de cuál será su actuar, así sacrificando sus puntos de alianza con el gobierno, que duelen especialmente cuando sabemos cómo terminará este capítulo. Y deja de lado el poco y nada avance que le había costado tanto obtener, dejando de lado sus intenciones políticas durante un segundo para saltar como un animal y destruir por completo el buque del gobierno, así salvando a la gente. Morgans, quien en esta época como vemos ya estaba haciendo de las suyas, por supuesto que se preocuparía de imprimir lo que sucedió acá con sus palabras y como sea que genere más reacciones de parte de la gente, declarando que lo que pasó acá no fue nada más que un bárbaro gigante destruyendo un barco inocente. Todo este tipo de comunicados de prensa son también parte de los elementos que ayudaron a forjar una horrible imagen de los gigantes alrededor del mundo, cuando esta reputación ya estaba por los suelos. Mientras, en el bar de Ida,
tenemos otro de los amistosos encuentros entre Rox y el Rey Harald, y es acá cuando el autor nos da un va y ven de distintos puntos de vista. Primero tenemos a este grupo. El Rey Harald, como vemos, ya se rapó la cabeza como muestra de buena fe y como representación de que está dispuesto a renunciar a su imagen en pos de generar un respeto mutuo con el resto del mundo. Esto es algo que ya más fans han dicho, tengo entendido, pero es muy gracioso que en su intento por dejar de parecer un bárbaro descontrolado y raparse la cabeza, el Rey de los Gigantes solo parece más monstruoso aún con su nueva apariencia. Creo que quien sea que le haya dado ese consejo debe ser despedido, y por lo menos ahora sabemos que los asesores de imagen de Elbaf no son gente en la que se pueda confiar. Pero por más chistoso que sea su nuevo look, no debemos olvidar que todo esto es tristemente trágico. Como bien sabemos, el país de los gigantes hoy en día aún no es una nación afiliada al gobierno, por lo que este corte de cabello y humillación ante el mundo realmente no valió la pena y fue otro de los intentos desesperados por demostrar diplomacia frente al resto. Peor aún, según sabemos, aún falta un paso dentro de las acciones de este rey en pos de demostrarle al mundo que viene en son de paz. Según se nos narró al inicio del arco, el Rey Harald en cierto momento de la historia se quitó los cuernos a sí mismo, como señal definitiva y demostración de paz. Por supuesto, esto es triste, pues nadie tendría que renunciar a las características que la naturaleza le brindó para satisfacer a los demás, y mucho menos hacerlo solo para fingir que los cuernos cambian algo quien él es por dentro. Pero incluso si fuese para dar el efecto placebo frente a los demás países, Harald estuvo dispuesto a quitarse los cuernos que tanto enorgullecen a su raza, para también, lamentablemente, terminar siendo inútil en el futuro. Por un lado, tenemos a Rox hablando acerca de cómo el Rey de los Gigantes se está desperdiciando al agachar la cabeza ante el gobierno y seguir rogando por un lugar para su país en el mismo. También nos comenta acerca de Garp, con el autor nuevamente trayendo a la mesa estos diálogos tan hypeantes que nos encantan, explicando que si el abuelo de Luffy se dedicara a ser un pirata, llegaría lejísimos, y por supuesto también dejándonos en claro que Garp se sigue pasando por la entrepierna lo que sea que el gobierno piense, y que el abuelo de Luffy se lleva muy bien con los países incluso no afiliados al gobierno, ya que él valora a la gente por quienes son, y no por si pagan o no pagan un tributo a los mismos dragones celestiales que él odia. Rox y Harald hablan acerca de los gigantes uniéndose a la marina. Al rey se le ve muy orgulloso de esto. Sin embargo, mientras en la base central se llevan a cabo agitadas discusiones acerca de si es seguro o no el reclutar a esta gente. Al parecer, el daño que han causado a sí mismos a través de la historia con sus actos vandálicos les han valido una mala reputación que no importa lo que hagan, simplemente no pueden limpiar. Por supuesto que es épico ver a leyendas como Garp, Tsuru y Sengoku y Kong también, hablando casualmente y discutiendo estos temas, pero el autor lo deja muy en claro al final de esta misma página, y pasa que no importa qué tanto rango tengas dentro de la marina, incluso Kong, quien en este momento tenía el rango más alto de todos los presentes en esta habitación, no era capaz de hacer nada frente a esta situación, insinuando que si fuese por él, convertiría al país de los gigantes en un aliado del gobierno. Pero como vemos, el problema viene de más arriba. Esta discusión está aquí no solo para darnos una charla entre estos personajes tan importantes, ni para desenterrar a un personaje tan olvidado como Giant John, quien por cierto calza perfectamente con la línea de tiempo en este momento, ya que como sabemos, para esta época ya era un adulto y se había unido a la marina, ya que había sido vendido por Mother Caramel para el gobierno para convertirse en un soldado. Sino que todo esto está aquí para preparar la escena final del capítulo, pues si el rango más alto de la marina no es suficiente para afiliar a Elbaf con el gobierno, la solución a todo el problema discutido a través de esta página y de la anterior se presenta al final de esta entrega en una brutal y cruel escena. Es acá cuando se revela una impactante noticia. Hace exactamente 42 años, en la isla pirata, todo se convierte en caos y locura. Se anuncia una tragedia ocurriendo. Los piratas del lugar no pueden hacer nada más que tomar sus cabezas con sus manos, arrodillarse, llorar y cuestionar todas las decisiones que han tomado en su vida. El mundo pirata está a punto de darse vuelta pies hacia arriba, y esto no es debido a que Roger haya llegado a Laugh Tale, pues para eso aún faltaban un par de décadas. La terrible noticia que tiene el mundo totalmente fuera de control es que Shaki, la emperatriz pirata más hermosa y codiciada por todo el mundo, la idol principal de millones de hombres en todo el planeta,
ha renunciado a su puesto en la tripulación, significando esto que ya no podrán cruzarse con ella los mares y no podrán disfrutar del hermoso paisaje que significa estar frente a su figura y belleza divina. Como dijimos, los piratas simplemente pierden el control, lamentan haber tirado toda su juventud a la basura y comentan que se hicieron a la mar solo con la intención de que algún día, no importa cuánto tiempo tome para que se dé la coincidencia exacta, ser atacados por los piratas Kuya. Esta viñeta es extremadamente cómica una vez que entiendes el por qué Oda lo hizo así, y si bien ya sabíamos que el amor es un huracán y que realmente en el mundo de One Piece, un hombre enamorado automáticamente está también condenado, esta es otra referencia del autor al mundo de las idols. Como hablamos la semana pasada, no solo el término idol que estas chicas llevan consigo significa que son ídolas como puedes estar imaginándote, sino que son directamente una referencia al mundo de las idols estrellas pop asiáticas, y todos los piratas que se lamentan al no poder verla otra vez en el mar son una burla de los fans tanto japoneses como coreanos que se comportan exactamente de esta manera ante este tipo de situaciones. Sé que esto ya lo sabe la mayoría de la gente, pero para los que no están al tanto, deben saber que las chicas jóvenes famosas en Asia no son un juego. A cambio de la fama venden su vida completa, no tienen derecho a ser amigo de quien quieran ser amigo, no eligen dónde ir, cómo vestir, qué hacer, qué música cantar, cómo o qué bailar, y básicamente toda su vida se reduce a ser una muñeca de plástico de la industria. Sin embargo, la regla más crucial en la cultura japonesa y asiática en general es que la más grande tragedia que le puede suceder a los fans de una idol es que ésta consiga novio o se retire de la industria. Es más, lo tienen prohibido, pero eso lo hablaremos en otro momento. Se los juro, es todo un luto continental cuando esto sucede. Millones de hombres desesperados y patéticos, o mujeres, si es el caso de un idol masculino que también existen por cierto, lloran y patalean haciendo espectáculos humillantes en respuesta a uno de sus idols teniendo un 0.1% de libertad, que es justo lo que está pasando ahora. Esto no solo sucede con los cantantes e ídolos musicales, pasa con los actores famosos, personalidades televisivas e incluso especialmente con las reporteras del tiempo, que por bizarro y random que suene, en Japón son todo un fenómeno y la gente más que ver el reporte del clima para saber cómo estará el día de mañana, lo hacen para ver a su waifu hablar frente a la cámara. No se imaginan lo patético que se vuelve esto y les aseguro que no quieren investigar y averiguar más sobre qué tanto se pueden humillar los fans de un o una idol. Pero creo que el punto ya ha quedado claro y me atrevería a decir que esta reacción sobreexagerada de los piratas al ver a Shaki retirándose incluso le queda muy corto en comparación a las monstruosidades que son capaces de hacer los asiáticos al perder a su ídolo favorito ante el retiro o el compromiso. Y mejor ya no sigamos hablando porque la industria del pop asiático es una de las cosas que más odio en la vida. No solo por el hecho de que la industria abuse de ellos y les robe su juventud, sino que la mayoría de la culpa la tienen los fans, quienes hacen la vista gorda y apoyan este sucio negocio en pos de tener una cara bonita llena de filtros a la que admirar como fondo de su teléfono. La siguiente parte del capítulo es un poco confusa, pues vemos a Gloriosa ya formando parte de la tripulación pirata Rocks, no explicando el por qué se encuentra con ellos ni cómo se unió, en especial cuando se nos revela que renunció también por amor para perseguir a un hombre. Como bien sabemos, ella está enamorada de Roger, de ser el caso, porque terminó con Rocks. Y no me refiero a sentimentalmente, sino que físicamente. ¿Será que ella misma no se sintió capaz de alcanzar a Roger y pensó que estando con Rocks, quien usualmente se cruza con él en los mares, tendría más posibilidades de verlo y acosarlo en cada ocasión que se encuentren? Es muy posible que se haya separado para hacer la búsqueda por sí sola, ya que cada vez que se encontraba con él, Shaki estaba ahí para arruinar el momento y distraer al futuro rey pirata. Como nos indica en la siguiente viñeta, ella sigue enamorada e interesada de Roger. Por lo tanto, esto no se trata de que se haya enamorado de Rocks y haya dejado atrás a su gran amor a cambio de un consuelo, sino que debe haber una razón más profunda para que esto suceda. Iba a decir que pudo haber perdido un Davy Backfight, pero considerando que Lin Lin le dice que ella renunció para perseguir a un hombre, se entiende que lo hizo de manera voluntaria. Algo que me encanta y que todo el mundo le ha llamado la atención es ver versiones en miniatura de los primeros hijos de Big Mom. Sin embargo, me están faltando dos, Compote y Perospero, quienes si bien no aparecen en esta viñeta, deben estar en otra habitación del barco y ya.
Por mientras, disfrutemos a Katakuri Labubu tan hermoso, chiquito y a la vez badass. Me fascina cómo se posa en el brazo de su madre con tanta confianza mientras ésta se embriaga en alcohol. ¿Quién hubiese dicho que estuvieran en el barco de Rox? Vemos a Katakuri tener esa pose de chico malo tan característica, a pesar de que en ese entonces aún no se iniciaba la leyenda del hermano mayor perfecto ni comenzaba a correr el mito de ser alguien que nunca había tocado el suelo con su espalda. Se ve que actitud no le faltaba y que su madre le daba ropa tan épica desde que era pequeño. Vemos también a Oben y Daifuku, otros dos hermanos de esta familia, sin saber que en unos 40 y algo años, un niño hiperactivo de goma arruinaría su día. Me encanta la manera en que Gloriosa ofende, o por lo menos intenta ofender, a Big Mom, al ver su capacidad de producir niños como si se tratara de una fábrica que nunca descansa, comentándole que ella jamás sufriría por amor ya que sus hijos los hace de manera sistemática y de forma que sea lo más eficiente posible. Desde esta época esta mujer ya estaba farmeando y ejecutando a hombres alrededor de los mares con Snusnu, pero es interesante ver lo que dice Gloriosa en esta parte, pues Big Mom nunca sufrirá por amor de un hombre. Sin embargo, dichos hombres sí sufrirán al ser separados de sus hijos. Por otro lado, vemos una nueva faceta de Shirohige, o debería decir Tsundere Hige, pues ante Stussy, deseando que él solo tenga ojos para ella, Shiro completamente acude a taparse la cara con su lanza y decir que nunca le ha llamado la atención, dando paso a una viñeta rom-com que te puedes encontrar en cualquier anime de temporada en donde la chica le hace un espectáculo al muchacho de turno en una escena cómica barata. Como dije al inicio, Oda está siendo increíblemente ambicioso con su representación de los piratas Rox, pues incluso les dedicó esta página completo que toma el tema del amor. Y en vez de poner al narrador diciendo que las relaciones se dieron y ya, prefiere desarrollarlas en pantalla en tiempo real, lo cual realmente se agradece. Y claro, nunca está de más ver a estas leyendas nuevamente comportándose como niños en una escuela secundaria. Qué mejor que ver a Shirohige pesando 800 kilos siendo humillado por un Stussy que con suerte debe pesar unos 50. Simplemente legendario. Para sorpresa de todos, la diva desaparecida que todos pensaron sería inalcanzable aparece de un segundo a otro en la isla pirata, escoltada por el barco de su tripulación, dejando a Tritoma como la nueva capitana y emperatriz de la isla, y haciendo que todos los hombres que habían perdido la esperanza se paralicen ante la belleza que pensaron no volverían a ver nunca más, milagrosamente llegando hacia ellos. Llegan a un nivel tan desesperado que incluso le advierten que no siga caminando, pues el lugar al cual se adentra es sucio y desagradable. Esto me causa mucha risa porque esta chica está entrando a una convención otaku en pleno verano a las 3 de la tarde. Su belleza es tanta que las lágrimas mismas enceguecen a todos aquellos que intentan pasar su mirada por sobre su lisa piel. Es aún mayor la sorpresa cuando la misma Shaki declara que ha venido a la isla porque quiere vivir ahí durante una temporada. El narrador nos explica que lo que está a punto de pasar es el inicio del más grande incidente en la historia de la isla Hachinosu, y considerando lo que veremos al final del capítulo, más el potencial que hemos visto del poder del amor dentro del mundo de One Piece, podemos ya hacernos una idea del desastre en el cual desencadenará la llegada de esta mujer a la isla pirata. Lo que ella dice tiene sentido, ella es una pirata, y una vez que se separe de su tripulación quedará completamente sola, por lo tanto se le ocurrió ir a una isla llena de piratas en donde esté segura y protegida. El problema es que todo esto es una fachada, hay un plan oculto del cual aún no nos hemos enterado. Sabemos que esta chica termina quedándose con Rayleigh y esa es una verdad, por lo cual tampoco es como que ella haya renunciado necesariamente por amor y reunirse lo más rápido con su ser amado. No tenemos claro cuál es el plan de esta muchacha al renunciar a la tripulación y voluntariamente ubicarse en esta isla. ¿Quería solo un cambio de vida? ¿Tiene un plan del cual aún no se nos ha hablado? Como dije, sabemos que ella terminará con Rayleigh, pero también debemos recordar que en el futuro, el Rey Oscuro es ese tipo de hombre que pasea por el mundo buscando chicas jóvenes y ligando con ellas. Por lo tanto, este estado es algo así como una relación abierta. De la misma manera, mientras esta chica está enamorada, tampoco es el tipo de mujer que se humilla, se arrodilla o pierde la vida por amor como ha sucedido con las demás emperatrices. Así que pongamos atención a cuál era la real intención de Shaki al renunciar. ¿Será para estar más cerca de Gloriosa, quien estaba con ellos, y así poder idear un plan entre ambas para hacer algo que aún no sabemos? Estoy seguro de que eso lo averiguaremos en la siguiente edición. Rox llega.
Todos en la isla mueren de miedo al ver que se ha presentado el capitán y que la isla ha sido cambiada y acomodada completamente a los caprichos de Shaki. Ella ha construido todo un bar, haciendo así que la isla deje de ser un sucio paraíso pirata y se convierta en algo más ordenado y sobrio. Es ahí cuando Oda nos da el más grande golpe que nos haya podido dar y nos presenta, damas y caballeros, la Humilla Fandoms 3000, el bar de Shaki de las estafas. Exactamente, el mismo tipo de negocio que esta mujer nos mostró que tenía en el arco de Shabondi. En otras palabras, la razón por la cual siquiera esta chica tiene un bar en el archipiélago de las burbujas es porque se acostumbró a vivir de esta manera durante su tiempo en Hachinosu, atendiendo el bar de la isla, el cual tiene la misma forma que tendrá el que tiene en el futuro. Este es Oda nuevamente 17 años en el pasado, dándonos un vistazo al futuro sin que tengamos idea, pues como dijimos, incluso el bar también se llama el bar de las estafas de Shaki, escrito exactamente de la misma manera, con el mismo cartel y hasta con la misma tipografía. Y si me permiten ponerme rebuscado y echarle flores a Rayleigh, el Rey Oscuro, podríamos decir que este se ganó la lotería de una manera histórica, pues mientras en la isla de los piratas se hacían filas de meses para poder ser atendidos por la mismísima Shaki, Rayleigh tenía sus servicios personales y podía ser atendido de manera privada cuando se le dé la gana, sin hacer fila, sin tener competencia alguna y llevándose la corona de quedarse con la codiciada Shaki. El autor dice que la gente hacía filas de meses para entrar y ser atendido, y si bien este es una exageración y caricaturización de un local muy famoso, esto es algo que más o menos también sucede en Japón. Es normal que en este país, por lo menos, los locales más famosos, especialmente de comida, tengan filas de horas para poder ingresar. Y no hablo de cuando un restaurante está lleno y tienes que esperar 40 minutos, hablo de reales 3, 4 o 5 horas parado afuera para entrar a un lugar y encima pagar por estar dentro. Esta es otra de las mini críticas sociales que el autor hace sobre la sociedad de su propio país en este pasado, y es interesante ver que entre tanta crítica al sistema internacional como lo es el gobierno mundial o países bajo dictaduras, esto no significa que Oda haga la vista gorda y no sea capaz de ver los errores de su propio país, y si tiene la oportunidad, también los expondrá y se burlará de aquellos en su obra. Bueno, Shaki atiende con la mitad del pecho afuera, así que acá no hay nada que ocultar. Los piratas de Rocks quedan absolutamente paralizados ante un ángel de seducción tan bello como el que tienen enfrente. Ni Rocks, Shiki, John, Newgate, nadie es rival ante una mujer que en medio del infierno de sudor y masculinidad que es la isla pirata, se presenta como una brisa fresca que los transporta directo al paraíso con tan solo darles el placer de mirarla. El narrador nos explica que su presencia trajo bendiciones a la isla, y que en medio del desierto árido que era este lugar, ella era la única flor que creció. Después de todo, su nombre se traduce al español como peonía, una maravillosa flor que alegra los paisajes y es conocida por su innegable belleza. De esa manera, Oda toma el hecho de que los habitantes de Amazon Lily tengan nombres de flores, un elemento que parecía haber sido introducido solo para dar un formato a sus habitantes y hacer que las cosas sean más divertidas y femeninas, y lo convierte en un elemento narrativo, pues utiliza el nombre de esta muchacha para usarlo como metáfora de ser una peonía que floreció en medio del desierto. Por favor, Oda, detente, deja de lucirte. El narrador sigue explicándonos que en cuestión de tiempo, Shaki se convirtió en el tesoro más valioso y que no podían permitirse perder, rematando con un sospechoso. Sin embargo, los ladrones siempre estarían al acecho de un tesoro tan codiciado. Creo que no es necesario que lo diga, pero este diálogo fue suficiente para hacer que cientos de miles de fans y básicamente el 90% de los lectores se propongan una loquísima idea. God Valley sucedió por Shaki. Esta corriente explica que si bien en el incidente de aquel país no afiliado al gobierno había premios jugosos y de real valor, la razón por la cual tanto Rocks como Roger se presentaron en dicho lugar fue a causa de que el gobierno fue capaz de robar a Shaki, secuestrándola, quitándoles así el más preciado tesoro a estos piratas y convirtiendo probablemente la más brutal guerra a la historia de One Piece en un conflicto por una mujer. Tengo claro que se nos explica que la razón por la cual Roger como Rocks llegaron a este lugar es a causa de que Ginny fue capaz de enviar un mensaje al mundo sobre los valiosos premios que ahí se entregarían, y lo que estamos a punto de discutir no necesariamente significa que este sea el caso y que toda la guerra pasó por Shaki. Sin embargo, como veremos durante los siguientes minutos, esta idea es tan divertida y calza tan perfecto que sería un desperdicio no comentarla y dejarla sobre la mesa.
Al revisar el capítulo 1096, nos daremos cuenta de que absolutamente todos los diálogos pueden ser interpretados de dos maneras. Una, como Oda quería que lo leamos con el contexto del pasado de Kuma, y la segunda es como lo interpretaríamos ahora que tenemos toda la sabiduría necesaria del flashback de Rocks. En la primera página de este capítulo, Garp explica que es obvio que se producirá un gran caos en God Valley. Después de todo, fue el mismísimo gobierno el que se atrevió a poner sus manos sobre el más grande tesoro de la isla pirata, explicando que es obvio que si fueron tan tontos como para robar su más preciada joya, deben estar dispuestos a esperar que los piratas de Rocks vayan a por ella y la recuperen. Considerando que el capítulo de esta semana nos dice que Shaki era el tesoro más valioso de la isla de los piratas y su joya, todo parece indicar que más que ir por frutas del diablo, la razón principal por la cual se presentaron en el campo de batalla fue para recuperar a la chica que les había robado el corazón a todos. Cuando los piratas Rocks aparecen en el campo de batalla, Shirohige se presenta insultando a su capitán y dispuesto a luchar sin seguir las órdenes de nadie. Ante esto, Stussy se enoja y le dice que no se rebaje al nivel de los demás, solo para que Gloriosa le diga a Stussy que ni siquiera lo intente, que se está humillando y que deje a Barba Blanca hacer lo que quiera hacer. En ese momento estos diálogos no tenían mucho sentido, pero viéndolo ahora, Stussy enojándose y diciéndole a Barba Blanca que no sea como los demás de la tripulación, era una manera de decirle que no sea como los demás hombres que se enamoran por Shaki y que pierden la cabeza por ella. De la misma forma, el comentario de Gloriosa toma muchísimo más sentido aún, pues básicamente le está diciendo a Stussy que no intente hacer que ese hombre se fije en ella cuando éste está interesado en otra, pues es un esfuerzo en vano. Esto tiene muchísimo más sentido cuando consideras que a Gloriosa le pasó exactamente lo mismo que le está pasando a Stussy ahora. Ella ya perdió contra Shaki, y Roger la ignoraba de la misma manera en que ahora Shirohige está ignorando a Stussy. Por lo tanto le dice que se dé por vencida, y que lo único que está haciendo es humillarse justo como ella lo hizo hace un tiempo. Esto se potencia más aún cuando llega Shiki y le dice a Gloriosa: oye, eso tiene mucho sentido viniendo de ti, Gloriosa. Pues al parecer todos están al tanto del fracaso amoroso de la ex emperatriz pirata, al punto en que incluso pueden molestarla con ello. Cuando Big Mom dice que el tesoro será para ella, Kaido le comenta que no tiene sentido que se lo quede, pues a ella no le sirve. Nuevamente esto tiene dos lecturas. Si consideramos que hablan de las frutas del diablo, esto es inútil en manos de Lin Lin, quien ya tiene una y no puede consumir dos poderes. Sin embargo, el segundo significado es que Shaki no le sirve de nada a ella, pues como sabemos Big Mom patea fuertemente hacia la portería del sexo opuesto. Y además es una mujer adicta a tener hijos, por lo tanto ella estando detrás del gran tesoro de la isla de los piratas como Shaki no tiene sentido. Barba Blanca se enfurece y comenta que primero hay que confirmar si su tesoro se encuentra en este lugar, lo cual tiene sentido si hablamos de esta muchacha, pues es algo que fácilmente se podría falsificar y decir que ella está ahí cuando realmente no lo está. Nuevamente lo único que hace un poco de ruido es ver a Big Mom repitiendo que ella será quien se quede con el tesoro, pero no es imposible que mientras todo el mundo esté hablando de Shaki, Big Mom sea la única que en su cabeza tiene en mente las frutas del diablo. Sería muy cómico y dentro de su personaje el ser la única que está hablando sobre el tesoro físico, mientras los demás están hablando sobre una mujer. Esto está extrañamente confirmado cuando nos damos cuenta de que en medio de la guerra es ella la única que corre a robar la Uo Nomi de las manos de Ivankov, confirmando así que en medio de todo el caos y la guerra de God Valley, mientras todos los demás estaban buscando el calzón de Shaki, Big Mom estaba auténticamente preocupada y concentrándose en conseguir las frutas del diablo. Esto solo se pone mejor cuando aparecen los piratas de Roger, pues ese famoso diálogo en el cual todos nos preguntábamos a qué rayos se refería, ahora puede tener una respuesta. Al desembarcar, Roger dijo: "No tienes idea de lo mal que me he sentido este último año". Esto podría interpretarse como una confirmación de que Shaki estuvo secuestrada por lo menos un año en manos del gobierno, quizás incluso viviendo Marijoa, y por primera vez sacada a pasear al mar azul, haciendo así que Roger haya tenido el peor año de su vida sabiendo que la mujer que ama había sido secuestrada. Y es por eso que al presentarse en el campo de batalla, lo primero que hace es decir que se vengará por lo mal que lo han hecho sentir. En otras palabras, que hará justicia por Shaki y la llevará a casa con papá. Lo más divertido de todo esto es que, como sabemos, esta chica finalmente se queda con Rayleigh, por lo que no es imposible que desde este mismo día en adelante ellos ya estén juntos, y que sea justamente esta batalla donde finalmente se termina por ganar el corazón del Rey Oscuro.
Reimaginar toda esta guerra épica con un nuevo contexto es simplemente demasiado divertido. Pero lo que más me importa es su opinión. ¿Creen que esto sea así? ¿O Oda solamente está jugando con los lectores, manipulando nuestros cerebros y haciéndonos pensar que todo el conflicto de esta guerra fue por una mujer y no por un tesoro físico? Los estaré leyendo a todos en los comentarios, pues a pesar de que hay un consenso más o menos decidido hacia el sí, nada me gusta más que leer retractores de teorías populares, gente con la mente fría que prefiere no dejarse llevar por la marea al tener ideas propias y cuestionar el pensamiento más popular y colectivo. El capítulo termina de manera trágica, pues es Marcus Mars quien le propone a Harald que la única manera de afiliar a su país con el gobierno, como tanto lo ha deseado a través de las últimas décadas, es acabar con la vida de Rox. Esto es espectacular, esto es tragedia. Si realmente Oda quería hacerle daño a los lectores, lo consiguió. El desgraciado se preocupó de hacer que en el capítulo pasado, Rox, un hombre que parecía ser alguien que a nada le importaba, alguien violento que consigue todo a la fuerza y que más que nadie ha respetado la decisión del rey de los gigantes, se enfurezca ante la sola idea de humillar o forzar a Harald a ir en contra de su voluntad, declarando que era su amigo. Esto hace muchísimo más trágico lo que está a punto de suceder, pues todo me hace pensar que Harald sí aceptará el trato y que está haciendo de tripas corazón en este momento, y no le quedará nada más que luchar contra su amigo en pos de cumplir el sueño de él y de su país. Todos sabemos que la historia termina mal, pero ninguno de estos dos ha sido grabado en la historia como víctima del otro en batalla, por lo que si bien puede que haya un conflicto durante los siguientes capítulos entre ambos, sabemos que ninguno terminó quitándole la vida al otro. Sin embargo, todo indica que el factor que estamos ignorando y que arruinará tanto la amistad de estos dos personajes como también sus vidas, serán los caballeros divinos. Al autor le encanta hypear un villano, hacernos odiarlo para que cuando volvamos al presente lo tengamos frente a nosotros y tengamos la satisfacción de verlo caer y pagar por todo el caos que causó en el flashback que acabamos de ver. Esto es algo que Oda hace absolutamente en todos los arcos de One Piece y no me cabe duda que pasará también ahora, así que esperemos a ver cómo estos caballeros se entrometerán para que al volver al presente les podamos romper la cara. Joey García tuvo su turno en el arco de Egghead. Ahora es el turno de Marcus Mars para ser el protagonista malvado de este arco. Me pregunto si los siguientes arcos, uno a uno, el nuevo villano irá siendo uno del Gorosei. Esto sería interesante. Veamos si este viejo se las ingenia para hacer un mejor antagonista que la araña toro, pues tal cual como Jay García movió los hilos para hacer que padre, hija y amigos lleguen a un destino tan cruel como lo vimos en la Isla del Futuro, vemos que Marcus Mars no siente culpa alguna a la hora de hacer que dos amigos del alma se quiten la vida mutuamente. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. La verdad, aunque no lo crean, me quedaba una teoría por decir acerca de Hancock y ellas durante su tiempo siendo esclava, pero no la voy a decir ahora porque la verdad el video ya lo estoy subiendo como a las 5 de la tarde y eso ya es demasiado tarde, así que simplemente lo dejaré para más adelante. Si el video te gustó, por favor, dale un me gusta. Ahora que estoy haciendo las reviews más largas, YouTube las va a recomendar menos porque como saben, la plataforma hoy en día solamente le da el beneficio a los videos más cortos, porque a los niños tontos que les gusta ver TikTok y videos de 30 segundos sin retención de atención son los que más dinero les están dando. Así que por favor, ayúdame a luchar contra el algoritmo, dame un like y haz que YouTube recomiende mi video y no lo sumerja por ser demasiado largo. Solamente si le da like podremos mantener a flote este nuevo formato de reviews más largas con más contenido y para que lo pasen aún mejor escuchándolas. Si el video te gustó, por favor suscríbete al canal, reseñas de estas aún faltan cientos, y más todo el contenido sobre One Piece que traeré durante los siguientes años, te aseguro que es algo que no te quieres perder. Si llegaron a esta parte del video, por favor comenten amigo, en honor a la amistad de estos dos hombres que cruelmente están siendo encaminados hacia la batalla. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios.